Saludos amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el día de hoy, dada la situación que se ha creado en los últimos días con relación al tema permanente y grave de la inmigración ilegal haitiana, yo quiero dedicarle el programa de hoy a ese tema. Y quiero comenzar primero con la inmigración en sí misma. Voy a incluir el tema del cierre de la frontera y, por supuesto, uno mucho más trascendente quizás y más complicado y controversial, que es el caso de Perejil. Es una película que versa sobre un hecho, un acontecimiento trágico ocurrido en la frontera dominico-haitiana en el año 1937 durante el régimen de Trujillo. Voy a comenzar con el grave problema de la inmigración ilegal. En el día de ayer, lunes, se dio un caso muy grave en el sentido de que por la fuerza aparente un grupo de haitianos del otro lado de la frontera, es decir, del lado de su país, cerraron la frontera dominicana, un portón de la frontera dominicana en protesta por los abusos que según ellos se están cometiendo con la deportación de haitianos ilegales en la República Dominicana. Yo no voy a negar que en ese proceso se estén violando algunos conceptos importantes relacionados con la violación de los derechos humanos de las personas afectadas por las deportaciones, pero tampoco se puede negar el derecho que tiene un país como la República Dominicana, que ya está prácticamente asfixiada por una inmigración ilegal que desborda toda nuestra capacidad para absorberla. Y ese es un proceso que ha venido agotándose o creciendo con el paso de los años y no hemos podido encontrar una solución adecuada, y esa falta de solución, evidentemente por falta de autoridad y de coraje de parte de las autoridades dominicanas, se ha constituido ya en un problema más que nacional, en un grave problema internacional que está enrareciendo la situación dominicana en el ámbito internacional. Ahora bien, señores, el cierre de la frontera por parte de haitianos del otro lado de la frontera que compartimos con Haití es un problema que puede ser muy grave porque realmente va a afectar aún más las relaciones que existen, las tirantes relaciones que existen de un tiempo a esta parte entre nuestros dos países, por la falta de una autoridad legítima del otro lado de la frontera. Ahora, ¿cuál sería la ventaja que de ello podría extraerse, por lo menos temporalmente? Que obligaría al gobierno dominicano a crear controles más efectivos que impidan el desbordamiento y la incapacidad, o que resuelvan el problema resultante de la incapacidad dominicana para detener esa inmigración ilegal que desborda, que parecen ríos desbordados y que ya realmente están afectando la tranquilidad y el buen orden en la República Dominicana, creando además de enormes problemas de carácter social, como ya yo he enunciado en varias oportunidades, como son el desempleo, la violación de las leyes que obligan, por ejemplo, a limitar el número de extranjeros en un empleo, en una fábrica o en una construcción, y evidentemente que afectan sobre todo el sistema de seguridad social, fomentando una economía informal que a nadie absolutamente beneficia. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend.
Perejil ha pasado a la historia como un acontecimiento ocurrido en la frontera dominico-haitiana, de este lado de la frontera, entre el 2 de octubre y el 8 de octubre de 1937, durante la era de Trujillo. Eso comenzó con un discurso pronunciado en Dajabón, en esos días por Trujillo, una visita a Dajabón, donde denunciaba la penetración realmente abrumadora de ilegales haitianos que estaban realmente creando muchos problemas de este lado de la frontera, como robando ganado, asesinando gente, destruyendo plantaciones, etcétera, etcétera. Según algunos historiadores, esa reacción de la dictadura de Trujillo provocó muchas muertes, miles de muertos, según dice. No se han puesto los historiadores de acuerdo con el número de personas asesinadas por la dictadura de Trujillo en esa ocasión, y es imposible porque no se hizo, porque es imposible contabilizar eso, porque no hubo un registro oficial de esa muerte. Incluso algunos historiadores dominicanos, como el licenciado Bernardo Vega, la sitúan en 35.000. Lo que a mí me parece, y a muchos otros historiadores les parece exagerada, pero de todas formas, un muerto, dos muertos, tres muertos, cualquiera que haya sido, se trata de una acción irracional, atroz, que realmente ha arrojado una mancha en la historia dominicana a través de los años. Filmación o la presentación de una película dominicana en un festival internacional bajo el título de Perejil, que es una remembranza o un relato de lo ocurrido en 1937, cuando la dictadura de Trujillo asesinó a muchos haitianos de este lado de la frontera, en lo que él consideraba como una dominicanización de la frontera dominicana que se había ido prácticamente socavando por la presencia de inmigrantes haitianos fuera de todo control. Bueno, esa película, que evidentemente ha sido financiada por grupos interesados en que esa película o ese hecho se reviva en la memoria de la comunidad internacional, le puede hacer mucho daño a la República Dominicana. Y es una especie de harakiri. Es una especie de harakiri porque es una especie de autoacusación muy injusta, porque no se puede acusar a las 3 generaciones y media que han vivido y nacido en la República Dominicana desde 1937 a la fecha de las atrocidades de un dictador que fue mucho más sanguinario con la propia población dominicana que lo que fue con la población haitiana. Porque es evidente que más dominicanos murieron bajo la bota de Trujillo y bajo la ira del tirano dominicano que lo que murieron bajo esa misma ira de parte de los haitianos. De manera pues que a mí me parece injusto que esto ocurra y que se intente atribuirnos a la población actual en la República Dominicana, a la República Dominicana de hoy, muy distinta a la de 1937, que ya vivimos, entonces se vivía bajo una dictadura atroz, hoy se vive bajo plena democracia, que se intente responsabilizar a las generaciones a partir de 1937 de la ira o de la irracionalidad de un dictador que fue tan cruel con los dominicanos que lo que fue o pudo ser contra los haitianos. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero. Hasta la próxima.